Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Es un gran placer y un gran privilegio poderme dirigir a ustedes en este día santo, santificado por el Eterno. Hermanos, Dios nos exhorta a quienes nos encarga de alimentar al rebaño, como Jesucristo se lo dijo una y otra vez al apóstol Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pues el Maestro nos dice que debemos dar el alimento a su tiempo. Ahora, precisamente, mis queridos hermanos, se acerca el día o la noche más larga del año y el día más corto del año. Entonces, mis queridos hermanos, tal como Jesucristo nos lo amonesta, dice capítulo 24, versículo 45 del Evangelio de Mateo: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Nos esforzamos por hacer esto, y todo el mérito es para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro instructor. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Así que procuramos hacerlo, hermanos. El mundo, gran parte del mundo, el mundo llamado cristiano, se apresta a celebrar la famosa Navidad, de la cual dice el cristianismo que sigue al Cristo, que según se dice nació en esa fecha, que es el nacimiento de Jesucristo, que de hecho todos saben, es casi como en el sermoncillo, lo explicó muy bien el señor Medina. Adán no fue engañado. Claro que el mundo entero está engañado, pero en ese aspecto la mayoría de la gente sabe que Jesucristo no nació en ese día. Sin embargo, dejan el mandamiento de Dios para seguir las tradiciones humanas, y es lo que observamos. Interesante, es la noche más larga del año. El mundo, sin saberlo, adora al sol como si fuera un dios, y no saben que están adorando a Satanás, que es una estrella. El sol es una estrella, y es la noche más larga porque el sol se oculta muy temprano y sale tarde. Y aun cuando visitamos la ciudad de Teotihuacán, acompañados del señor Roderick Meredith, en una visita que hicimos a México hace algunos años, era interesante notar la imagen del sol que adoraban los aztecas. En la parte de abajo, la lengua tenía la forma de una daga. Y eso quería decir que si no se le alimentaba con sangre, podría no salir al día siguiente. Por medio de ese chantaje de engaño, Satanás obligaba a esta civilización y a muchas otras a lo largo de la historia a ofrecer sacrificios humanos, porque él es homicida desde el principio. Así lo declaró Jesucristo. Él fue el que incitó y tentó a Caín para que matara a Abel, que es el primer homicidio en la historia humana. Y fue instigado por Satanás. Claro que Dios, como lo dijo don Oscar Medina, muy bien expresado en el sermoncillo, en cierta forma le preguntó a Caín: ¿dónde estás? Como quien dice, estás aceptando la insinuación, la tentación de matar a tu hermano. Entonces, y es interesante, hermanos, que Caín, después de que Dios lo reprendió, dijo: ¿dónde está tu hermano? Y le dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ustedes recuerdan bien la narración tal como se encuentra en el capítulo 4 del libro del Génesis. Le dice el Eterno a Dios, hermanos, a Caín. En el versículo 5 del capítulo 4 del Génesis dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Sabemos que Abel ofreció lo mejor que tenía, y seguramente Caín no ofreció lo mejor a Dios, no le dio la honra al Creador que le había dado todo. Y dice, ni a la ofrenda suya Dios no la aceptó, porque
Había esta actitud de guardar las cosas para sí mismo y no honrar al Creador, que es algo en lo cual tenemos que estar muy alerta nosotros, mis queridos hermanos. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si hubiera ofrecido lo mejor para honrar a su Creador y no lo que era así como casi desechable, y guardar lo mejor para sí mismo y no para Dios, es algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta. En el capítulo 18 del libro de los Números dice claramente que la ofrenda es acepta cuando damos lo mejor que tenemos. Y lo debemos de hacer con una actitud que sea la mejor, porque Dios ama al dador alegre. Dice entonces, el Eterno dijo a Caín, versículo 6, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. O sea, el hombre, Dios le dijo, usted puede negarse a sí mismo y no darle rienda suelta a sus instintos, y te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, o sea, Caín no atendió a la voz de Dios. Salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y el Eterno dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sabemos que Satanás también es padre de la mentira. Es homicida desde el principio y padre de la mentira. Vemos que Caín estaba claramente bajo la influencia de Satanás, el diablo, y había negado la influencia de Dios. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios dice que la voz de la sangre inocente clama a Dios. Y al final de esta era, Dios va a vengar a todos los que habrán muerto por la fe y por el testimonio de Jesucristo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Eterno: grande es mi castigo para ser soportado. En lugar de arrepentirse, le dice a Dios en forma desafiante que lo está castigando más allá de lo que él merece, prácticamente. Una actitud de orgullo, hermanos, que también se ve que es influencia de Satanás. Sabemos que un pecado no viene solo. Estamos viendo aquí un pecado de homicidio, un pecado de mentira y un pecado de orgullo, uno tras otro. Y miren lo que dice el versículo 14: he aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, tal como hizo Adán. Pero aquí Caín no quiere arrepentirse, más bien quiere ocultarse de la presencia de Dios. Es muy interesante que, según la mitología, y no tengo tiempo para hacerles todo el análisis ahora, mis queridos hermanos, en esta época del año se celebra lo que se llama las Saturnalias. Saturno en griego significa el que se oculta. Según algunos eruditos, mis queridos hermanos, que tal vez podamos hacer un estudio más detallado al respecto, Caín representa ese dios mitológico de Saturno, el que se esconde, el que huye de la luz, porque sus obras no son buenas. Veamos cómo Jesucristo nos expresa eso en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Dios es la luz. Y le estaba hablando a Caín, que fue con sus padres el iniciador de esta era en la cual vivimos hoy. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué dijo Caín? Tu sentencia es demasiado fuerte para ser soportada. Como quien dice: no estás tratándome con justicia, que es una actitud verdaderamente satánica. Y luego dice: de tu presencia me esconderé. ¿Qué dice Jesucristo aquí? Capítulo 3, versículo 19 del Evangelio de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso las hijas de los hombres en el Génesis, contrario a lo que muchos creen,
son los descendientes de Caín, las descendientes de Caín, hijas de los hombres, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ese era el carácter de Caín. Y el carácter, hermanos, que todos llevamos adentro en una forma o en otra, como también se explicó, y tenemos que vencer con el poder de Dios que nos ha llamado y nos ofrece su Espíritu para que nos ilumine y vivamos apartados de las tinieblas. Entonces veamos que esta época del año tiene mucho significado, hermanos. Y mucha gente, yo le he hablado a alguna persona por ahí que me encuentro cuando salgo a caminar aquí al parque, alguien dice, me desean felices fiestas, y le digo, pero usted la celebra, porque usted sabe que Jesucristo no nació en esa fecha. Oh sí, pero, inmediatamente no quieren oír la luz, la verdad y actuar de acuerdo a la verdad, sino que quieren celebrar una mentira. Y así permanecen apartados de Dios, porque Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores que lo busquen, que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea que el mundo cristiano, hermanos, siendo que la mayoría de ellos saben que Jesucristo no nació en esa fecha, lo siguen celebrando y no es en verdad. Y no es en espíritu tampoco, porque están desobedeciendo y Dios da el espíritu a los que le obedecen. O sea que estamos patentes ante el espectáculo de un mundo engañado y muchas veces que quiere permanecer en el engaño. Hemos conocido a lo largo de los años en que hemos predicado el Evangelio algunas personas que también predican por la misma radio en algún país o en más de un país. Y están seguros de que estamos explicando y predicando la verdad. Tanto que algunos de esos predicadores algunas veces manifestaron y dijeron, ustedes entienden la Biblia, nosotros no la entendemos. ¿Cómo hacen ustedes? Y entienden profecía, ¿cómo hacen? Pues la respuesta es muy sencilla. Ustedes saben que está en el Salmo 111 y dice, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Y fue la respuesta que nosotros dimos. Y ellos saben, pero quieren seguir en el error, mis queridos hermanos, aunque no podemos culparlos ni sentirnos mejores que ellos, porque Dios es misericordioso, como también explicó don Oscar Medina en el sermoncillo, y Dios extenderá su misericordia a todo el género humano. Por eso dice en el capítulo 111, versículo 10 del libro de los Salmos, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. O sea que cuando uno le teme a Dios, uno le obedece. Cuando uno le teme a Dios, uno le obedece porque lo respeta, no por un miedo literal como se entiende generalmente en el mundo, sino por un temor que implica respeto. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces vemos cómo Jesucristo describe aquí que los que hacen el mal, como fue Caín, como Dios se lo advirtió, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, volviendo al capítulo 3, versículo 19 de Juan, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vemos el caso exacto de Caín, de tu presencia me esconderé, tu castigo es demasiado grande para ser soportado. Nos dice, no me arrepiento, me estás tratando injustamente, prácticamente lo que le está diciendo. A pesar de que había matado a su hermano y Dios no lo quiso matar, por alguna razón Dios permitió que viviera. O sea que no era tan grande como él creía el castigo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ahí lo tenemos. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es lo que el mundo está celebrando ahora. Las Saturnalias. Saturno, el que se oculta, el que se esconde. Y están exaltando esa actitud, hermanos míos, que le dio origen a esta civilización que está a punto de perecer, precisamente por la misma razón. Y luego dice, el que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es como Dios nos llama con su luz y nos da el arrepentimiento. Al mundo Dios ahora no le está dando el arrepentimiento.
Sin embargo, podrían hacer muchas cosas si desearan hacerlo. También entre esos predicadores que nos han escuchado en la radio, ellos saben que nosotros guardamos el sábado y es parte de la razón por la cual entendemos, una de las principales razones por las cuales entendemos profecía y entendemos la Biblia. Y también, entonces, nos decían, ustedes entienden la Biblia, y les dijimos lo que les acabo de leer en el Salmo 111. Buen entendimiento tienen los que practican, no únicamente que saben, sino que lo ponen por obra. Ahí es como la sabiduría ocurre. Dios dice en el libro de Deuteronomio, y espero que lo escuchen bien, mis queridos hermanos, porque hay muchos entre ustedes que son nuevos y los amamos y estamos felices de que estén aquí y queremos que Dios los siga iluminando y oramos por ustedes para que perseveren hasta el fin y aprovechen este llamamiento tan grandioso que Dios nos ha hecho, el cual no merecemos. Es por la sangre de Jesucristo, que llama primero a unos y luego llama a otros. Dios tiene un plan establecido. O sea que esta época del año, hermanos, es una época de tinieblas. No únicamente que es la noche más larga del año, sino que se celebran las Saturnalias, Saturno, porque muchos de los famosos personajes que se mencionan en el libro del Génesis son personajes de la mitología griega. Por ejemplo, Lamec, que era tataranieto de Caín, tuvo un hijo que se llamaba Tubal Caín. Ya viene la palabra Vulcaín, ya viene la palabra Vulcano, el dios del fuego. Y era un artífice que trabajaba con metal, pero era sobre todo armas lo que fabricaba. Y en una época de gran violencia, como lo dice el libro del Génesis, el capítulo 6, se llenó de violencia la tierra. Y era un descendiente de Caín, Tubal Caín, quien llegó a ser el famoso dios Vulcano, dios del fuego, según la mitología griega. Y Caín mismo, según la mitología griega, aunque no voy a ser dogmático con esto, pero nos sirve a nosotros como una lección, significa el que se oculta. Y vemos como literalmente le dijo a Dios que es luz, de tu presencia me esconderé, porque sus obras eran malas y no se quería arrepentir. Dios a nosotros, los que estamos aquí, nos ha llamado, hemos visto nuestras obras que eran malas y nos hemos arrepentido porque Dios ha tenido esa gran misericordia con nosotros y nos ha guiado al arrepentimiento. Recuerden que aún el arrepentimiento es un don de Dios, no lo producimos nosotros mismos. Sin embargo, una vez que Dios lo da, de nosotros depende si lo ponemos por obra o no lo ponemos por obra. Si empezamos a practicar lo que Dios nos enseña, que se llama la sabiduría. Veámoslo en el capítulo 4 del libro del Génesis. Apunten esto, es muy importante. Ustedes saben, y hablo mucho ahora para los hermanos nuevos que están en medio de nosotros, para que entiendan todo lo que implica estas festividades del mundo, las Saturnalias que se celebraban en Roma, exactamente en la misma época, más o menos del 15 al 25 de diciembre, hermanos, se celebraban las famosas Saturnalias, o si me equivoco en unos días, no importa, pero eso es un hecho. Las Saturnalias son la celebración de las tinieblas, mis queridos hermanos, los que se ocultan de la verdad o huyen de la verdad. Veamos Deuteronomio 4:5 para que veamos la gran importancia, hermanos, ya que Dios nos ha llamado, los que están escuchando, que se están congregando, el privilegio tan grande que tenemos, hermanos, y la obligación que adquirimos delante de nuestro Dios por haber dado a su Hijo para que pudiéramos arrepentirnos, para que nos iluminara y nos mostrara verdaderamente lo que somos y estuviéramos avergonzados de lo que somos y nos arrepintamos y sabemos que no tenemos ningún mérito delante de Dios, sino que todo el mérito viene de Dios mismo. En el capítulo 4, versículo 5, el libro del Deuteronomio dice, Deuteronomio 4:5, mirad, yo os he enseñado, está hablando Moisés, por inspiración divina, es el mismo Dios el que nos está hablando porque esta es palabra de Dios. Yo os he enseñado estatutos y decretos. Ustedes saben que los estatutos son las ramificaciones de los primeros 4 mandamientos. Por ejemplo, el sábado es un mandamiento y las fiestas de Dios, las 7 fiestas importantísimas que Jesucristo guardó, son estatutos. Y luego, los decretos son ramificaciones de los últimos 6 mandamientos de Dios. Por ejemplo, el mandamiento de honrar a padre y madre es
un decreto, lo que se aplica a ese mandamiento, como Jesucristo lo explica y reprendió a los fariseos, que nosotros debemos velar por nuestros padres, sobre todo cuando estamos en la edad productiva de la vida, de manera que no les falte nada. No basta decir yo te amo o te respeto, hay que ponerlo por obra. Esos son decretos que tienen que ver. Y luego, ¿qué dice aquí? Eso podemos analizarlo de nuevo en un estudio de los 10 mandamientos, y ese folleto está a la disposición de ustedes, mis queridos hermanos. Obligación de guardarlos, condición inevitable para poder entrar en el reino de los cielos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahí está la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 19 del Evangelio de Marcos, la respuesta al joven rico cuando le dijo: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora dice aquí, repito, Deuteronomio 4:5, es fácil de recordar. Grábense esta cita, por favor, que a veces de un sermón no se queda casi nada, pero si ustedes recuerdan estas cosas, hermanos, o toman nota, les será de mucho provecho en sus vidas. Mirad, 4:5 del Deuteronomio, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis. El conocimiento, si no se pone por obra, más vale no tenerlo, porque mayor consecuencia sufre el que sabiendo no pone por obra. O sea que más vale no saberlo, aunque los pecados por ignorancia también son pecado, pero tienen menos consecuencias menos graves que las de aquel que ya conoce la ley de Dios. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Una vez más, hagáis, guardar, poner por obra. ¿Qué tal? 3 veces ahí, hermanos. Porque esta es vuestra sabiduría. ¿Por qué podemos discernir este tiempo en el cual estamos? Mucha gente sabe, tal vez en forma un poco vaga, de que esta no es la época del nacimiento de Jesucristo, pero no lo pone por obra, lo siguen guardando. Nosotros, Dios nos da esa convicción porque nos ha dado el arrepentimiento, y una vez que hemos cambiado y hemos dado fruto de arrepentimiento, recibimos el bautismo, y una vez que somos bautizados, se nos imponen las manos para recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, que nos llena de luz, que convierte este cuerpo físico nuestro en templo de su presencia, para obedecerle, para adorarle, para servirle por el resto de nuestra vida, para perseverar hasta el fin, si mantenemos encendido ese fuego que Dios enciende cuando nos da su Espíritu, como el fuego que Dios utilizaba para quemar las ofrendas en el templo. Este es un fuego espiritual que Dios ha encendido en nosotros. Guardadlos pues, versículo 6, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aunque nosotros ahora somos una pequeña manada, también recuerdo, hermanos, y esto lo digo para gloria de Dios, cuando ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas, ya hace bastantes años, estábamos predicando en vivo por la 1440 de la Ciudad de México, y cuando yo llegué a la Ciudad de México, lo primero que encontré fue una nota del manager, que ha sido una persona muy especial con nosotros, dirigida a mí personalmente, diciendo: don Mario, el domingo tiene una hora gratis, en tiempo óptimo, de mayor audiencia, para que nos explique qué significa este ataque terrorista. Y por nosotros obedecer, hermanos, no por méritos nuestros, Dios nos enseña la profecía. Y di un mensaje de 1 hora sobre los orígenes del terrorismo, según la Biblia, que no voy a empezar a decírselos ahora. Y no había todavía concluido el mensaje, y las llamadas eran intensas porque fue el momento sumamente oportuno. Y no había terminado ese mensaje cuando me pusieron un aviso delante de los ojos en la cabina de transmisión. Me decían: continúe, que tiene otra hora. Fueron 2 horas seguidas de transmisión, y ha sido el programa con más respuesta que hemos tenido en la radio, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado entendimiento, procuramos obedecerle, aunque todavía no lo hacemos perfectamente, pero nos da entendimiento. Y ellos decían: ustedes entienden la profecía, porque obedecemos a Dios.
Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Como digo, no es por méritos nuestros, es por misericordia de Dios. Todo eso viene de Él. Aún el arrepentimiento viene de Dios. Miren ustedes, ahora en el libro de Romanos, para que sepamos cuánta gratitud tenemos que tener con nuestro Dios por darnos el arrepentimiento para sacarnos del mundo de las tinieblas. En el capítulo 2 del libro de Romanos dice en el versículo 4, Romanos capítulo 2, versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es un don de Dios y nos lo ha dado. Por eso entonces, hermanos, hoy nosotros entendemos que el mundo, no solo en la noche física más larga del año, sino espiritualmente, está honrando el poder de las tinieblas, mis queridos hermanos. Está honrando a un falso Cristo. Sabemos que hay dos Jesús. Quiero que vayan ustedes y veamos que aquí todo lo basamos en la Biblia. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, vamos a encontrar de que hay un Jesús verdadero y hay un Jesús falso, mis queridos amigos. Vamos a verlo en el capítulo 11 del libro de la segunda epístola a los Corintios, versículo 3. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pues temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sincera fidelidad a Cristo, al verdadero Cristo. ¿Qué dice? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, hermanos, ustedes oyen eso todo el día, sobre todo los días domingos, por televisión, por internet, por la radio. Otro Jesús. Y vamos a ver que sí hay otro Jesús. Y que ustedes conocen al verdadero Jesús, mis queridos hermanos. Y gracias a Él y a su luz, entendemos que esta es una época de tinieblas que Dios nunca mandó que fuera una celebración. Y estamos celebrando a aquel que están celebrando en el mundo, al que se oculta, a Saturno, mis queridos amigos, y están también celebrando el día del nacimiento del sol, que es la misma adoración que tenían los aztecas, la adoración que tienen en la gran mayoría de las religiones mundiales, mis queridos hermanos. El mundo está completamente engañado y adoran a otro Jesús, no al verdadero Jesús. La gente que esté guardando este día no están adorando en espíritu y en verdad, están engañados. ¿Por quién? Vayan un momento al capítulo 12, versículo 9. Ahora marquen bien eso, de que hay otro Jesús. Y Pablo lo está diciendo y está consignado en sus Biblias. Otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que aquel del que habéis recibido, u otro evangelio, que nos vamos para el cielo, y no el reino de Dios, que Cristo viene, que el verdadero Jesús viene a establecer sobre la faz de la tierra, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea que todavía hay peligro, hermanos, de que perdamos de vista. Hay gente que, conociendo esta verdad, como ustedes la conocen, ahora está guardando la Navidad. Volvieron como el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Volvieron a las tinieblas después de que habían sido iluminados. Peligrosísimo, hermanos. Peligrosísimo de caer en el pecado imperdonable del cual ya no hay perdón. Una vez que hemos aceptado la sangre de Cristo y hemos entendido y hemos puesto por obra sus mandamientos y hemos recibido las bendiciones y hemos resistido a las fiestas de Dios y hemos entendido el plan de Dios, volver otra vez allá es una gran advertencia ahora, hermanos, en este tiempo que nosotros tenemos que advertirles a ustedes qué es lo que el mundo está celebrando. Y recordemos que Satanás es una estrella y quiere ser adorado. Y es muy importante entender que Jesucristo no es el Señor del domingo. Jesucristo dijo: yo soy Señor del sábado. Y la gente en el mundo, engañado, cree que el domingo es el día del Señor. Pues es otro Señor al que están sirviendo. No en espíritu y en verdad como Dios nos ordena. Entonces vamos a ver en el capítulo 12, versículo 9, del libro del Apocalipsis, por favor. Capítulo 12, versículo 9. Tomen nota de estas cosas, hermanos, para que nos demos cuenta la bendición tan grande que hemos recibido de nuestro Dios, de poder ver la luz, si caminamos en la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo nuestro Señor, y su palabra es Jesucristo en imprenta. Y Jesucristo es
Dios en persona. Pero estas palabras vienen de Dios el Padre y fueron pronunciadas por Jesucristo e inspiradas por Dios el Padre a todos los que Él utilizó para escribir los 70 libros de la Biblia, desde Moisés, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con el discípulo amado Juan, hijo de Zebedeo. Capítulo 12, versículo 9 del libro del Apocalipsis: y fue lanzado fuera el gran dragón. O sea, tiene los días prácticamente contados. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Y hay mucho más que entender con respecto a eso, pero no me quiero meter ahora con eso. Y veamos también cómo el apóstol Juan en su primera epístola nos dice claramente, dice en el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan. Donde dice, el mundo entero está bajo el maligno. Todo aquel que detiene, bueno, no encuentro la escritura aquí, pero usted la debe de conocer, el mundo entero está bajo el maligno. Y está aquí en la primera epístola de Juan, en algún lugar de cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero ustedes ya tienen más que confirmar ustedes mismos, ahí está. Ahora sigamos con este tema. ¿Qué está celebrando el mundo entonces, hermanos? Está celebrando el mundo de las tinieblas. Está huyendo de la luz. ¿Y cuántas personas al oír esto no lo van a querer oír? Y muchos, cuando hablamos en la radio también, mandan cartas de protesta de que estamos usurpando una gran celebración cristiana, cuando de cristiana no tiene nada. Es la celebración de un falso Cristo, mis queridos hermanos, que no es verdad. Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. Y pregúntele a cualquier persona que tenga cierto nivel de educación y aún sin ello, si verdaderamente Jesucristo nació el 24 de diciembre a la medianoche. Y van a decir, no, en realidad no fue así. Sin embargo, aman más las tinieblas que la luz porque quieren seguir guardando esas fiestas, hermanos. Y nosotros no podemos condenarlos ahora, sino darle gracias a Dios de que ha tenido misericordia de nosotros. No debemos sentirnos superiores a nadie, porque muy factible es que nosotros estuviéramos haciendo exactamente lo mismo si Dios no nos hubiera llamado. Es algo que hay que tener en cuenta cuando uno ya conoce la verdad. Jamás despreciar a nadie, porque si estamos aquí no es por méritos nuestros, es por los méritos de Jesucristo que murió por nosotros y por el Padre que tiene un plan y tuvo misericordia de llamarnos a nosotros primero y luego a ellos. O sea que el mundo está sumido en tinieblas, mis queridos hermanos. Ahora vamos a ver varias cosas. Primero que todo, ahí en el internet, en la página elmundodemañana.org, van a encontrar un artículo que tal vez algunos de ustedes ya lo vieron, un programa muy interesante de Samanito que escribe con rapidez. Dice que Jesucristo no nació en Navidad, entonces, ¿cuándo nació? Y ese título francamente despierta mucha curiosidad a la gente. ¿Cuántas noches hace que? Hace una noche y un día, y ya van más de 5,000 vistas a ese programa, porque en forma muy concisa, pero impactante, demuestra que Jesucristo no nació el 24 de diciembre a la medianoche, sino que calculando las fechas que nos da la Biblia, cuando nos dice a quién se le hubiera ocurrido, hermanos, que el papá de Juan el Bautista, Zacarías, que era sacerdote, pertenecía al 8º turno en que David dividió todas las clases, los sacerdotes, porque muchos ya no tenían oportunidad de prestar servicio en el santuario y todos tenían derecho por ser descendientes de Aarón. Y David organizó las clases sacerdotales en 24 turnos que empezaron en la época de la Pascua. Ahora no voy a entrar en todos los detalles, ustedes mismos lo pueden ver ahí y verificarlo, que la misma Biblia demuestra que Jesucristo no nació el 24 de diciembre a la medianoche. Y otra prueba sumamente reconocida por todos los eruditos es que en ningún momento en esa época del año los pastores estaban afuera velando, sobre todo de noche, sobre los rebaños. En esa época lluviosa,
es fría, hay ventisca y puede haber nieve. Y los pastores, como buenos pastores, recogen las ovejas, que son seres frágiles, en los rediles, y ahí las alimentan hasta la primavera. O sea que no había ningún pastor por fuera si Jesucristo hubiera nacido en la época en que el mundo lo está celebrando. Y había pastores, o sea que, como lo demuestra ese artículo que ustedes van a ver, asombrosamente podemos saber que Zacarías, para resumirlo, terminó su ministerio, tuvo que quedarse el turno que le tocaba a la clase sacerdotal de él, y luego tenía que quedarse hasta Pentecostés, donde todos los sacerdotes oficiaban juntos porque venía todo Israel a reunirse. En aquel tiempo era todo Judá, venían a reunirse para celebrar la fiesta de Pentecostés, que se llama la fiesta de las semanas, Shavuot, en hebreo. Entonces todos los sacerdotes trabajaban juntos. Pero Zacarías se quedó hasta que terminó esa fiesta de Pentecostés y volvió a su casa. Y cuando tuvo una visión del ángel Gabriel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y en tu vejez vas a tener un hijo. Y sabemos la fecha más o menos en que se lo dijo, terminando Pentecostés en el año 5 antes de Cristo, mis queridos hermanos. Se ha podido llegar a mucha exactitud para corroborar que todo lo que la Biblia dice es verdad. Y sabemos que Juan el Bautista fue concebido por su mamá cuando Zacarías terminó su ministerio, regresó a su ciudad en las montañas de Judá y milagrosamente su esposa, claro, él se unió a su esposa y ella quedó encinta de aquel que habría de ser Juan el Bautista, de que Jesucristo dijo: entre los nacidos de mujer no ha habido otro mayor que Juan el Bautista. Tremenda elogio para un ser humano, porque se humilló cuando supo que Jesucristo atraía más discípulos. Cuando empezó Jesucristo el ministerio, dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ese es mi gozo. Hermanos, qué ejemplo de humildad más noble del carácter de este siervo de Dios, que nosotros debemos tener cuando veamos que alguien progresa y que Dios lo bendice, o que tiene ciertos dones, o que es ordenado. Debemos alegrarnos y no sentir celos, que es una enfermedad del diablo, mis queridos hermanos. Son los celos y la envidia. Entonces, mis queridos hermanos, podemos seguir aquí. Primero que todo, vamos a hacer una pequeña lista. El verdadero Jesús, ya sabemos, según el artículo que les acabo de explicar, ustedes pueden estudiarlo. Sabemos que Juan el Bautista nació en la primavera y el ángel Gabriel le dijo a María que iba a tener un hijo, estando Elizabeth en el 6º mes de embarazo. La Biblia lo dice textualmente en el libro de Lucas. Busquen lo que ahí está. O sea que sabemos que cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, Gabriel fue donde María y le dijo que su parienta Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo de aquel que vendría a ser un gran siervo de Dios. O sea que, y María quedó encinta estando Elizabeth con 6 meses. O sea que sabemos que Jesucristo nació 9 meses después. Y como Zacarías terminó su turno en el mes de junio, a mediados o principios de junio, que es la época de Pentecostés, la época en que se madura el trigo, regresó a casa. Dios lo fortaleció y pudo engendrar un hijo que no había podido tener en toda su larga vida. Y Elizabeth quedó encinta, y a los 6 meses de embarazo el ángel fue donde María y le dijo también que ella iba a tener un hijo y su parienta iba también a tener un hijo. O sea que si ella quedó encinta, Elizabeth, por el mes de junio, Juan el Bautista nació 9 meses después, o sea, entre marzo y abril, que es la época de la Pascua. Y si llevaba a Elizabeth 6 meses de embarazo, cuando María quedó encinta, por el mismo ángel Gabriel se le anunció de que había sido escogida para ser la madre del Mesías, entonces Jesucristo nació aproximadamente en el mes de septiembre. Juan era 6 meses mayor que Jesucristo. Ahí está en la Biblia, mis queridos hermanos. Innegable. Y además, como les dije, los pastores no estaban afuera. Entonces no es verdad que Jesucristo nació en esta época. Se celebra el nacimiento o la fiesta de un falso Cristo, que no es la luz del mundo. Al contrario, está en el centro de
noche más larga del año, las tinieblas, donde huyen los que no quieren que sean expuestas sus malas obras, como lo dijo Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Caín. Entonces, sabemos que Jesucristo no nació en esa época y nació aproximadamente en el mes de septiembre, a mediados de septiembre, hacia la época de trompetas. Entendemos también por deducción por qué estaban llenas todas las posadas cuando María y José subieron a Jerusalén o a la ciudad de Belén para ser empadronados por orden de César Augusto. Todo está registrado ahí. Dice que no había lugar para ellos en el mesón o en la posada. ¿Por qué? Porque era el mes de septiembre, la época de la fiesta de otoño, que son trompetas, como ustedes bien lo saben, los que lo practican, expiación, tabernáculos y último gran día. O sea que es muy factible, aunque Dios no da la fecha exacta del nacimiento de su Hijo, nosotros podemos pensar, sin ser dogmáticos, que es muy factible que el Mesías haya llegado a este mundo el día de trompetas, que representa el día en que habrá de regresar con gran poder y gloria sobre las nubes del cielo y será visto de todas las naciones. En la misma fecha en la cual nació como ser humano para venir a redimirnos, volverá como Rey de Reyes a establecer un gobierno mundial, pero no en el mes de diciembre. Es en la época de las fiestas del otoño, trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Qué hermoso es tener la verdad, hermanos, y poder discernir los tiempos en que estamos, y poder discernir el mundo de las tinieblas y saber que no podemos tener parte en él. El segundo aspecto del verdadero Jesús y el verdadero Jesús y el falso Jesús es que el verdadero Jesús no era de pelo largo, hermanos. Hay gente que se asombra porque todas las imágenes que hay en los museos del mundo y todas las imágenes, pinturas y esculturas que hay en las iglesias del llamado mundo cristiano, sea católico, protestante u ortodoxo, son de un falso Cristo con pelo largo. ¿Cómo podemos saber eso, mis queridos hermanos? Es muy sencillo. La gente se confunde, vamos a ver aquí, en el Evangelio de Mateo capítulo 2, dice que después de que José volvió de Egipto, donde huyó para ocultar a Jesucristo de la muerte que había decretado Herodes para matar al Mesías, porque iba a venir, él creía que iba a venir a reemplazar como rey de Israel en esa época, y mandó, ustedes saben, a matar a los niños inocentes por todos los alrededores de Belén. Y luego dice aquí, después de que el ángel le dijo a José que huyera a Egipto, él regresó, y en el capítulo 2, versículo 23 del libro de Mateo dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, hay gente que cree que Nazareno significa nazareo. Nazareno tiene una palabra ahí, neser, que no significa nazareo. Vamos a ver qué era un nazareo y vamos a ver qué significa neser. Neser significa la rama o el vástago. Es un nombre que predecía que Jesucristo sería un descendiente del rey David. Y como dice aquí, los profetas hablaron y también escribieron al respecto. Y ese neser de Nazaret significa la rama o el retoño o el vástago. No significa que es nazareo. Vamos a ver la gran diferencia ahora, que la mayoría del mundo cristiano está confundido. Y como el nazareo, que era el consagrado, lo vamos a ver ahora, se dejaba crecer el cabello mientras duraba el voto de su nazareato, se dejaba crecer el pelo. Son los únicos que Dios permitía que siendo hombre se dejara crecer el cabello, porque la palabra de Dios nos dice claramente que para el hombre dejarse crecer el cabello es una vergüenza, no es ninguna honra. Entonces es Jesús, que dicen que nace el 24 de diciembre, es un falso Jesús, es otro Jesús, y que la gente lo conoce como de pelo largo, porque ven todas las imágenes, y ven todas las esculturas, y ven toda la oración que se le hace, y lo convierten en un ídolo. Y ni siquiera el ídolo representa al que era verdadero Jesús, mis queridos hermanos, para que nos demos cuenta hasta qué punto el mundo está sumido en las tinieblas. El segundo mandamiento de la ley de Dios, que primero pasarán el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley, y todavía no han pasado ni el cielo ni la tierra,
y la ley de Dios es eterna. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas. ¿Qué es lo que vemos? No tengo que describir con mucho detalle, pero entre las iglesias, ¿ante quién se está inclinando la gente, mis hermanos? Infringiendo una ley de Dios por honrar a un falso Jesús. Vean ustedes todo lo que eso implica, a un falso Cristo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y lo vemos día tras día, intensificado en esta época, época de tinieblas, mis queridos hermanos. Porque yo soy el eterno tu Dios, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Como Caín, que dijo, es muy grande el castigo, de tu presencia me escondo. Aborrecen a Dios, no quieren la ley de Dios. Veamos bien, hermanos, el privilegio que tenemos. Y hago misericordia por 1000 generaciones, dice a millares, pero la mejor traducción es 1000 generaciones, que en otras palabras es por la eternidad. Dios está ofreciendo eternidad a los que obedecen sus mandamientos, tal como se lo dijo al joven rico. Y que hago misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dijo Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sus discípulos lo amaban. Y nadie entre sus verdaderos discípulos se hubiera atrevido a hacer una pintura o una escultura de Jesús, porque ellos sabían que era Dios. El mismo Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Ellos sabían que era Dios y ninguno se hubiera atrevido a hacer un cuadro de Él o a hacer una escultura de Él. O sea que las imágenes que hay son de un falso Cristo, no del verdadero. Y todas lo presentan de pelo largo, porque no entiende que en Jesucristo hay una diferencia entre Nazareno, Nezer, que es un vástago, un retoño del rey David. Mírenlo ustedes, cumplido por los profetas en el capítulo 11, versículo 1 de Isaías. Capítulo 11, versículo 1. Vean ustedes cómo se habla. Y en varias formas. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Esa palabra en hebreo, vástago, es nezer. Y es la confusión de muchos, nazareno. Y aquí no está hablando de un nazareo. Vamos a ver qué es un nazareo. Un vástago retoñará de sus raíces. Dios había predicho y le dijo a David que de su descendencia se levantaría el Mesías. Y Dios estaba cumpliendo eso. Y se valió del hecho de que se instalaron en Nazaret para que se cumpliera en parte esa profecía. Y dice, saldrá un vástago, nezer, en hebreo, póngalo ahí. Y también en muchas otras partes. Hay muchas palabras que se pueden traducir como vástago, como un retoño. Por ejemplo, en Zacarías, capítulo 3, también habla otro profeta, habla del que va a regresar y que se llama el retoño o el renuevo. Vean ustedes en Zacarías capítulo 6 y versículo 12. Zacarías 6:12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado el Eterno de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Renuevo es lo mismo que vástago, retoño. Algo que brota de una planta, sale una rama especial, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Eterno. ¿Cuál templo? El templo espiritual, que somos nosotros, hermanos, piedras vivas de un templo que Dios está edificando. Qué cosa más sublime. Y mírenlo también, el capítulo 3 también de Zacarías y versículo 3:8, también dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. O sea, el sacerdocio que había en esa época de esta profecía era simbólico de nosotros, que vamos a ser reyes y sacerdotes, y vamos a reinar con Cristo. Una profecía sublime, hermosísima. Son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, o sea, el retoño. Eso es lo que significa que iba a ser Nazareno, un descendiente del rey David. Y aún más, hay muchas escrituras, por ejemplo, en Jeremías 23, también habla de ese retoño. Capítulo 23 de Isaías y versículo
5. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo. Ahí está, un vástago. Renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y el capítulo 33 vuelve y dice lo mismo y declara que no es nadie menos que Dios mismo, Jesucristo. Capítulo 33, versículo 3 de Jeremías. Jeremías 33, 3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora veamos el versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Versículo 15 dice, en aquellos días, Jeremías 33:15, y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y hay más, porque fueron muchos profetas que hablaron de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un vástago descendiente de David y un nazareo? Neser, rama, nazareo quiere decir consagrado o apartado. Bueno, dejemos que la Biblia misma nos explique, hermanos. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya saben estas cosas, pero tengamos en cuenta nuestros queridos hermanos que van llegando porque Dios está dando crecimiento, como se anunció claramente, que es un voto de Nazareo. Y Jesucristo se sometió a toda la ley de Dios. Él no infringió, no lo pudieron acusar de haberse metido a hacer cosas de nazareo o haberse consagrado como nazareo y hacer cosas que no les estaba permitido. Y eso está escrito también, fíjense ustedes, hermanos, como todo esto es asombroso. También hay una escritura muy bella donde dice que como los padres de Jesucristo, José, su padre putativo, como se dice, María, ellos hacían todo conforme a la ley del Eterno. Todo conforme a la ley del Eterno. Aquí está. En capítulo 2, versículo 30. Lucas 2:39. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. O sea, Jesucristo cumplió la ley literalmente. Nunca transgredió la ley. Y él nació cuando la ley física todavía estaba vigente. Y vino y murió y la magnificó y le dio una dimensión espiritual maravillosa. Y por eso él vino, como dice Isaías, a magnificar la ley. Y sobre eso les hice un estudio no hace mucho sobre las funciones sacerdotales nuestras en el santuario. Que el santuario es nuestro propio cuerpo. Ya no es la tienda o el tabernáculo del desierto, donde estaba el altar de los sacrificios, la fuente de bronce, y luego el santuario, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, donde estaba el altar del incienso, donde estaba la menora, y luego el santo de los santos, o el lugar santísimo, donde estaba el arca, que representa el trono de Dios, el Padre. Y Jesucristo está ahora sentado ahí con él, con las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios adentro de esa arca. Y sobre ese propiciatorio se sienta Dios, y el fundamento de su gobierno es y será esos 10 mandamientos que están ahí como fundamento de su trono. Todo lleno de significado. Y hicimos un estudio de eso. Jesucristo no vino a abolir esas cosas. Y es otra de las características del verdadero Jesús. Él no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento. En cambio, los que creen en el falso Jesús creen que él vino a abolir la ley. Cuando Jesucristo mismo lo dijo, y está, les digo de una vez, en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, miren las palabras de Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. 5:17. Óiganlo bien, que los predicadores, hermanos, lo primero que hacen es pasar por alto esto. Y creen que el apóstol Pablo tenía autoridad para venir a anular lo que Jesucristo había dicho. Cuando Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El apóstol Pablo no tenía ninguna autoridad para venir a cambiar lo que Jesucristo había declarado y que será todavía vigente
en los nuevos cielos y la nueva tierra, mis queridos hermanos. No penséis que he venido para abrogar la ley, significa abolir la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir y para darle, como dice Isaías, una magnificación, un sentido mucho más profundo. La ley ya tenía que cumplirse dentro del corazón del hombre. Primero, cometer adulterio era víctima de muerte el que lo cometía físicamente. Ahora, delante de Dios, cometió un pecado delante de Dios y se empieza a descalificar si persevera en ello. El que en su corazón codicia a una mujer, que sea casada o si es soltero, es fornicación. Y los fornicarios van al lago de fuego. O sea, Cristo vino a darle mucha mayor profundidad a la ley. Y también dicen en Lucas 16:16, para que entendamos que la gravedad de esto y del engaño, y que creen los que siguen al falso Jesús, dicen que la ley fue abolida. Y aún llegan a decir que la ley es una maldición, por no entender que la maldición cae sobre la cabeza del que infringe la ley, no sobre la ley. Y en el capítulo 16 de Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado como algo que se agrega, no que va a abolir la ley. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Vean el versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y alguno dirá, bueno, pero la circuncisión fue abolida. Siento mucho, no fue abolida. Tiene un cumplimiento espiritual. Antes era físico. Y esto fue lo que vino a ser el verdadero Jesucristo. Y miren ustedes mismos en sus Biblias, en el capítulo 2 de Romanos, mis queridos hermanos, para que entendamos muchas cosas de lo que implica seguir a un falso Cristo, a un falso Jesús, y de lo que implica seguir al verdadero Jesús, que no vino a abolir la ley. Capítulo 2 de Romanos. Capítulo 2 de Romanos, versículo 25. Romanos 2, 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Está hablando Pablo a los judíos, que eran físicamente circuncidados. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, porque no han sido abolidas, Pablo mismo lo está diciendo aquí, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Es la obediencia. Un corazón obediente y fiel. Y miren lo que sigue después. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea que la circuncisión física, si no tiene un corazón transformado, arrepentido, que quiere obedecer a Dios hasta el final, no sirve. Y luego dice, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí está, hermano. Por eso el Consejo de Ancianos en Jerusalén, cuando se reunieron en el capítulo 15 del libro de los Hechos, dijeron que no había que inquietar a los gentiles que se arrepentían, de que tenía que circuncidarse físicamente. Si verdaderamente se arrepentían y eran bautizados, eran contados como circuncisos a los ojos de Dios. Es lo que Dios busca. Un corazón que le sirva, no únicamente que se cumplan rituales externos. Ahí lo tiene. El verdadero Jesús no vino a abolir la ley. El falso Jesús, como predican muchos de sus seguidores, dicen, según ellos, Pablo tenía autoridad para anular las palabras de Jesucristo, cuando él dijo, no he venido a abolir. Y Isaías había predicho, vino a magnificar la ley, a darle una dimensión mucho mayor. O sea que la obediencia interior profunda del corazón, donde Dios mismo viene a habitar dentro de nosotros. Antes, cuando la circuncisión era física,
que era por mandamiento que había que hacerse. Dios no habitaba dentro del pueblo, Dios habitaba con el pueblo. La columna de nube los guiaba de día, la columna de fuego los guiaba de noche, pero no estaba dentro de ellos. Ahora esa columna representa la presencia de Dios en este templo nuestro. Y el Espíritu nos guía, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios. Romano 8, hermanos. Dios en el nuevo pacto mora dentro de nosotros, por increíble que parezca. Esos son los discípulos del verdadero Jesús. Porque para Dios morar dentro de nosotros tenemos que haber sido bautizados, porque hemos empezado a obedecer la ley de Dios en el Espíritu. O sea que seguir al falso Jesús es una trampa mortal, mis queridos amigos, porque el que no guarda los mandamientos no entra en el reino de los cielos ni recibe vida eterna. Ahora, ¿qué es un nazareo? Ahora se lo voy a explicar. Aquí está, Números capítulo 6, para que ustedes sepan lo que la Biblia dice y que Jesucristo no era nazareo, era nazareno, nezer, brancha, vástago, retoño, renuevo, descendiente del rey David. ¿Y qué es un nazareo? Número 6 es alguien que está consagrado a Dios por cierto tiempo, hace un voto y durante ese tiempo se deja crecer el cabello. Algunos eran nazareos de por vida, entre ellos Sansón. El ángel, cuando habló con los padres de Sansón, le dijo que no bebería vino, ni sidra. ¿Eso qué quería decir? Que Sansón por eso tenía el pelo largo, porque era nazareo. Para el resto era una vergüenza dejarse crecer el pelo si no estaban bajo ese voto. Luego Juan el Bautista también era nazareo, porque también le dijo Gabriel, le dijo a Zacarías, que ese niño que iba a nacer cuando él mismo lo engendrara en su esposa, a pesar de que eran ancianos, no bebería vino ni nada de la viña. O sea que Juan el Bautista tenía el pelo largo. Ahora Jesucristo no tenía el pelo largo. Y esto los digo para demostrar que todas las imágenes de Jesús que existen son de un falso Jesús. No son del verdadero Jesús. Y en el mundo están dispersas por todas partes. Y ese es el que el mundo adora. Y aún lo convierte en un ídolo. O sea, hermanos, que es bueno entender estas cosas básicas para que entendamos a qué nos ha llamado Dios. A honrar el Espíritu. Y Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Porque el Espíritu es el que escribe las leyes de Dios en la mente y en el corazón. El nuevo pacto no es la abolición de la ley. El nuevo pacto es la magnificación de la ley, que ya no está en tablas de piedra, está en tablas de carne del corazón. ¡Qué gran diferencia! Y que tienen una dimensión mucho mayor, porque ya nuestros pensamientos tienen que ser puros y llevar todo pensamiento a la obediencia, cautivo a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, versículo 5. Para que vean ustedes la gran diferencia entre el verdadero Jesús y el falso Jesús. La gente cree, engañada por ignorar las escrituras, de que Jesús tenía pelo largo. No tenía pelo largo. Y la palabra de Dios, inspirada por él mismo, dice que para el hombre es una vergüenza dejarse crecer el cabello. Se lo voy a leer aquí, si algunos quieren saber dónde está eso, el capítulo 11 de la epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 11, dice, versículo 14. Capítulo 11, versículo 14, la primera epístola a los Corintios dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Y esa naturaleza quién la creó? Dios. ¿Y quién inspiró estas palabras al apóstol Pablo? Jesucristo. Por medio del Espíritu se las inspiró. Entonces, vemos cuán claro es que Jesucristo, vamos a ver que no era un nazareo, porque, como lo leímos también, ellos se sometían a todo lo que estaba escrito en la ley. Desde niño, sus padres lo hicieron. Usted lo lee en el libro de Lucas, que entra en detalle de cómo lo presentaron, circuncidado el 8º día, a los 40 días lo presentaron en el templo, ofrecieron la ofrenda que Dios exige que se ofreciera, todo lo cumplieron tal como Dios lo ordena, y Jesucristo vino y les dijo a los fariseos, ¿quién de ustedes me acusa a mí de pecado? Él nunca pecó. Y aunque ahora esta ley física tiene una dimensión espiritual mucho más profunda, él se sometió a esa ley. Mientras vino aquí a salvarnos y a traernos la magnificación, la
que era no era abolirla, como creen algunos, y que Pablo el apóstol, prácticamente lo que están diciendo, no lo dicen. Tenía derecho a venir a abolir lo que Cristo había dicho. Cuando él dijo, yo no vine a abolir la ley de los profetas, vine a darle cumplimiento. Ese cumplimiento es lo que Isaías había prometido, magnificarla, hacerla más grande, más profunda, como les expliqué con los mandamientos. Vamos a ver el capítulo 6 del libro de los Números para probarles que el falso Jesús, que la gente celebra su nacimiento ahora en esta época del año, según ellos, era un nazareo. Y el verdadero no lo era. ¿Por qué? Dirémoslo aquí. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, que significa apartado, por eso la palabra dice que se apartare. El mismo hebreo nos dando la traducción de nazareo, que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Eterno. O sea, normalmente era un voto temporal y durante ese tiempo se dejaba crecer el cabello. Se abstendrá de vino y de sidra. Ahora, ¿Jesucristo tomaba vino o no tomaba vino, hermanos? Jesucristo tomaba vino. Era la prueba más sencilla de todos. Para los que dicen que tomaba jugo de uva. Acuérdense que en los días de Jesucristo no había refrigeración, mis queridos hermanos. La vendimia, o sea, la cosecha de las uvas, tenía lugar en la época de agosto, principios de septiembre, antes de la fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, cuando los 12 espías fueron enviados por Moisés a explorar la tierra, vinieron con un racimo, era el mes de que ahora llamamos agosto, porque era tiempo en que las uvas estaban maduras. Bueno, entonces, si la vendimia ocurría en el mes de agosto y de pronto llegaba a principios de septiembre, Jesucristo, cuando celebró la Pascua, tomó el vino, que en griego oinos significa vino. En hebreo, yayin significa vino y la palabra misma significa fermentado. ¿Cuántos meses habían pasado desde que se había cosechado sin que haya refrigeración? Pongamos el mes de agosto. Había pasado septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 7 meses. Marzo o abril, cuando Jesús celebró la Pascua. Si fuera jugo de uva, pues ya estaba fermentado. Y de hecho, estaba fermentado. Es una prueba que no se puede refutar, porque en ese tiempo no había congeladores. Entonces, lo que fue cosechado en el tiempo de la cosecha, a los 6 o 7 meses, estén absolutamente seguros que estaba fermentado. Luego él tomó vino, y así celebró la Pascua. Y además, también él les dice a la gente que dicen, Juan el Bautista no comía ni bebía, y decían, ese tiene un demonio. Y ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que es un bebedor de vino y un comelón. O sea que él mismo dice que él tomaba vino. Y la palabra ahí, en el texto preservado, es exactamente oinos, en griego, que no hay equívoco, significa vino. Luego, aquí tenemos la primera razón para saber que Jesucristo, que se sometía a todas las leyes de Dios, no era nazareo. Era nazareno, que quiere decir retoño de David, pero no apartado a la manera de un nazareo, aunque sí era apartado en el sentido de que era santo, y muy santo. Pero veamos lo que dice aquí. Se abstendrá, 6.3, se abstendrá de vino y de sidra, o sea, de bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino, todo fermentado. Una vez más les digo, en la Pascua Jesucristo tomó vino y no hay duda de que estaba fermentado. No había habido otra forma de conservarlo. Y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, quiere decir de su separación, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Jesucristo bebía vino. Luego no era nazareo. Si fuera nazareo estuviera obedeciendo estas leyes y lo hubiera podido acusar de ser un farsante y de tener pelo largo sin estar verdaderamente consagrado según las órdenes de Dios.
¿Ven lo claro que es la palabra de Dios, hermanos? Luego dice, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Eterno. Será santo, dejará crecer su cabello, y todo el tiempo que se apartare para el Eterno no se acercará a persona muerta. ¿Cuántos muertos resucitó Jesucristo? La niña, la hija de Jairo, la tomó de la mano, ya estaba muerta. Si fuera nazareo no se hubiera podido ni siquiera acercar a ella, mucho menos tomarla de la mano. Y el joven ese de la viuda de Naín, que ya lo llevaban a enterrar, el hijo único de una viuda, y él al verla se compadeció de ella y tocó el féretro. El féretro estaba contaminado por el muerto. ¿Y qué hizo? El muerto se levantó y empezó a hablar. O sea que Jesucristo no pudo haber sido un nazareo, por lo tanto no tenía el pelo largo. Claridad transparente de la palabra de Dios, y aprendamos siempre a razonar así, no según lo que la gente diga, siempre verificar en la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Bueno, dice, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera. O sea, era muy estricto ese apartamiento, o ese hecho de apartarse o de consagrarse a Dios por cierto tiempo. Otro aspecto, el falso Jesús. Entonces, nació en la fecha que no corresponde a la verdad. El falso Jesús no era Nazaret, el verdadero Jesús no era de pelo largo, el falso Jesús es de pelo largo. Todo el mundo lo pinta así y lo representa así. No corresponde en ninguna forma al verdadero Jesús. Otra, el verdadero Jesús no era de un aspecto así debilucho y con una cara lánguida. Él era un verdadero hombre, ejemplo de masculinidad para todos nosotros como hombres, pero también dentro de ese ejemplo de masculinidad nos dio ejemplo de cómo tratar a las mujeres, con una delicadeza y acuérdense cómo trató a la mujer samaritana, se puso a hablar con ella, además de que él como rabino no debía hablar con una mujer, y mucho menos con una samaritana. Con la mujer que le llevaron, que la tomaron en el acto del adulterio, que le dijo, vete y no peques más, yo tampoco te condeno, pero no peques más. No le está autorizando para seguir pecando. La mujer que vino a llorar a los pies de él, que era una pecadora, y el fariseo que estaba ahí, que lo había invitado a comer, empezó a juzgarlo y a decir, si este fuera profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer la que le está besando los pies. ¿Cómo la trató Jesucristo? La defendió ante el fariseo, el que mucho ama, mucho le será perdonado. Y esta mujer ha amado mucho. Le dijo, vete en paz, no llores más. ¡Qué trato! Pero era un hombre, un verdadero hombre. Y lo sabemos, por ejemplo, por el oficio. Sabemos que Dios es un constructor. La Nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Resulta que Jesucristo nació y escogió para que el que había de llevar las funciones como si fuera su padre, José, era carpintero. ¿Y qué era un carpintero en esa época? Era un constructor, no era únicamente echar garlopa así sobre una mesita como muy cómodo. No, el carpintero en esa época era un constructor con piedras enormes que había que romper con mazo. Yo no sé si alguno de ustedes ha tratado de romper una piedra grande con un mazo. Eso le vibra a uno hasta la médula de los huesos, hermano. Es durísimo, es un trabajo duro. Y era hijo de carpintero. Y luego aparece de que él mismo también era carpintero, lo vamos a demostrar. Luego él practicó ese oficio, no solo lo aprendió de su padre. Y luego la construcción se hacía con piedras grandes, pesadas, y si eran demasiado grandes había que partirlas con mazo, y ellos tenían su técnica para hacerlo, con vigas enormes, que no había sierra eléctrica, mi querido amigo, era a pura mano, y después había que levantar todo aquello. O sea que un constructor, un carpintero, un hombre fuerte, un hombre masculino. Entonces el Jesús falso es de pelo largo, con cara lánguida y afeminado, casi afeminado. El verdadero Jesús era un verdadero hombre, sólido. Volteó las mesas de los campistas. Los que han estudiado saben que eso eran mesas pesadísimas. Cuando usó el látigo y los sacó a todos de ahí, del templo. O sea que esta es una época de tinieblas en la cual el mundo entero honra a un falso Jesús, con cara lánguida y delicada. No era así, hermanos. Cuando lo oyeron, lo mandaron a detener en el capítulo 7 de Juan.
Los fariseos, sus enemigos, lo mandaron a detener, mandaron los alguaciles. Y los alguaciles volvieron y dijeron, nunca un hombre ha hablado como este hombre. Como este hombre. Hablaba como un hombre y con gran autoridad, mis queridos hermanos. Ese es el verdadero Jesús al que nosotros seguimos, hermanos. Y hay mucho más. El verdadero Jesús, el falso Jesús, según dicen. Pero vamos a ver aquí la prueba de que es bueno que lo veamos. El capítulo 13 de Mateo dice, cuando él llegó a Nazaret, capítulo 13, el Evangelio de Mateo, en el versículo 53 empieza a narrar cómo llegó a su tierra y les enseñaba en la sinagoga y se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55 de Mateo 13 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? El hijo del carpintero. Normalmente los hijos, sobre todo en esa época, aprendían el oficio del papá. Y sabemos que Jesucristo, como hijo de su padre también, es el arquitecto y constructor de la Nueva Jerusalén. O sea, él venía ya desde lo espiritual, ya venía con genes de constructor. Y Dios ahí lo hizo nacer de María y José era carpintero. Aquí dice que era hijo del carpintero. Ahora vayamos a Marcos capítulo 3 y vean lo interesante, cómo se completa el cuadro aquí. El capítulo 6, Marcos capítulo 6 dice, Marcos 6, versículo 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y esta sabiduría que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Aquí ya aparece como el carpintero, o sea, él practicó ese oficio y para ese oficio de carpintero necesitaba ser un hombre sólido, con buena musculatura, aunque él tampoco vino a ser un mismo universo, pero él era un hombre completo en todo el sentido de la palabra para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Y también, como les digo, hay hombres que se creen muy hombres porque no saben tratar a las mujeres. Al contrario, Jesucristo fue un perfecto equilibrio, fue un verdadero hombre y nos enseñó cómo se trata a las mujeres. Aún, por ejemplo, cuando el primer milagro que hizo, que María en Caná de Galilea, que estaban en una boda y que convirtió. ¿Cómo les parece que no tomaba vino? El primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Ahí lo tienen, hermano. Ahí hay mucha falsedad acerca de Jesucristo, hermano. Y Dios con su palabra, que es la verdad, y el entendimiento que nos da, nos permite discernir las tinieblas, para que no seamos parte de las tinieblas que ahora el mundo entero celebra, de esta locura, mis queridos hermanos. Pero cuando se les acabó el vino, estaban en plena boda, en plena fiesta. Y María seguro sabía, claro, ella sabía lo que su hijo podía hacer. Hay por ahí evangelios apócrifos que cuentan fábulas, pero que no son dignos de confianza. Pero algo sabía su mamá, porque le dijo a él, no tienen vino. Y él le dijo, mujer. Ahora, algunos dicen que esa palabra mujer, a veces en nuestro lenguaje actual puede parecer un poco brusca, pero esa palabra es una palabra de gran respeto, oh mujer, ese es el original, oh mujer, como quien dice, oh dama, honrando a su señora madre. Entonces le dijo, no tienen vino, y bueno, ya, y después lo metió en la grande porque les dijo, no hagan lo que él les diga. Entonces ya no tuvo más remedio que hacer el milagro, pero no se puso bravo con la mamá. Bueno, hay muchas más señales, hermanos. El falso Cristo, el falso Jesús que la gente celebra su cumpleaños. El verdadero Jesús no le podemos celebrar cumpleaños porque el Padre nunca declaró la fecha exacta de su nacimiento. ¿Por qué razón? ¿Qué nos está diciendo? A mi hijo no me le celebre cumpleaños. Eso es lo que está implicado ahí. Pero eso ya hemos hablado en el pasado. Entonces, queremos seguir el ejemplo del Padre y de Jesucristo, y hay mucho más que decir. Entonces, nació el falso Jesús, se le celebra el nacimiento, como ustedes saben, el día que ya se acerca, 24 de diciembre,
a la medianoche, se cree que de pelo largo, de bilucho, con cara así toda lánguida, o verdaderamente un verdadero hombre. La otra es, murió un viernes. Como ellos no, los que siguen al falso Jesús, no guardan las fiestas que Él guardó. El verdadero Jesús vino para que siguiéramos sus pisadas. Y Él subía a Jerusalén a celebrar todas las fiestas que Él mismo había inspirado a Moisés y Él mismo inspirado por su Padre, de que eran las fiestas santas de Dios. ¿Cuántas Pascuas aparecen en los evangelios de que Cristo subió? 4 Pascuas que Él celebró. Y naturalmente la fiesta de los panes sin levadura, con excepción de la última fiesta de panes sin levadura, porque estaba en parte en el sepulcro. Ahora, cuando la gente que no sigue las pisadas del verdadero Jesús, sino la del falso Jesús, y dice que las fiestas no hay que guardarlas, cuando dicen que Nicodemo y José de Arimatea tomaron el cuerpo de Jesús y lo pusieron en el sepulcro cuando ya apuntaba el sábado, inmediatamente en su mente dicen, fue un viernes, porque apuntaba el sábado. En cambio, los que seguimos sus huellas, sabemos que ese sábado no era común y corriente. Por eso en el capítulo 19 de Juan dice que dijeron que los bajaran de la cruz, dijeron los judíos a Pilato, porque iba a comenzar el sábado de gran solemnidad. Y no me voy a detener en todo aquí, pero tenemos un programa grabado sobre eso, para los que no lo saben. Pero ese sábado de gran solemnidad era lo que seguía a la Pascua. Cristo murió en la Pascua el día 14, el día 15 del calendario sagrado, primer día de panes sin levadura, un sábado de gran solemnidad cayó un jueves. Lo que significa que Jesucristo murió la víspera, que era el 14, era un miércoles. Y el capítulo 9 de las 70 semanas, Daniel, inspirado por Dios, había predicho que Jesucristo moriría a la mitad de la semana y haría cesar el sacrificio, porque Él vino a reemplazar todos esos sacrificios que apuntaban a Él. Ven ustedes la tiniebla en que está el mundo, hermanos, y no entiende. Entonces, como la Biblia indica de que Él se apareció a María Magdalena y a Pedro y a Juan el primer día de la semana, que hoy lo llaman domingo, entonces dicen, sí, claro, Él murió un miércoles, porque dice que apuntaba el sábado. No saben que ese sábado era el jueves, que era un día de gran solemnidad, y que Él murió a la mitad de la semana, un miércoles, y estuvo de miércoles en la noche a jueves, una noche, de jueves a viernes, 2 noches, viernes a sábado, 3 noches, y 3 días, todo el día jueves, un día, todo el día viernes, 2 días, todo el día sábado, 3 días y 3 noches, la única señal de que Él es el Mesías. Y el falso Jesús que la gente está honrando ahora, dice que murió un viernes y resucitó un domingo. Cuéntenme 3 días y 3 noches. Como dije una vez en la radio, le doy un premio, $1000, si acaso los tengo, al que me demuestre, le ponga 3 días y 3 noches entre el viernes por la tarde, ya poniéndose el sol, que termina el día, y el domingo en la madrugada, cuando creen ellos que Jesucristo resucitó. 3 días y 3 noches. Ese es el falso Jesús que la gente está celebrando ahora, hermano. Y el verdadero que nosotros conocemos, sabemos cuál es la verdad. Estuvo 3 días y 3 noches. No voy a dedicarme ahora a darle todas las pruebas, pero es irrefutable, según la misma Biblia. Y hay más características. A ver si me acuerdo de alguna otra. También, una muy importante. Vean el Evangelio. A ver si encuentro la escritura. Aquí dice Marcos. Dice en Marcos capítulo 2. Y vamos a ver Mateo 12, 1, 8. Primero, Mateo 12. Vamos a ver esa escritura. Mateo 12. Dice aquí. Mateo 12. Miren esto, hermanos. Versículo 8.
Mateo 12:8. Tengan esto en cuenta. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Y todos los que siguen al falso Jesús dicen que el día del Señor es el domingo, contradiciendo las palabras del verdadero Jesús. Y en Marcos capítulo 2, versículo 28 dice, por tanto, Marcos 2, 28, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. O sea que ese es el día del Señor, es el sábado, no es el domingo, mis queridos hermanos. Y hay más, pero esas son unas pocas referencias que queríamos explicarles, hermanos, en este día, porque estamos dando el alimento a su debido tiempo. Jesucristo es la luz del mundo. Y hay un aspecto tan importante, hermanos, que no tuve tiempo de desarrollar, lo tenía listo, será en otra ocasión. Hemos sido llamados a ser uno con Él, hasta el punto en que Dios lo representa como las bodas del Cordero. Que físicamente un hombre y una mujer llegan a ser una carne. Dios está preparando una esposa espiritual para que lleguemos a ser un solo espíritu con Jesucristo y unos con otros. Y todo eso implica el amor fraterno. Todo eso implica el vivir en paz unos con otros. Todo eso implica el perdonarnos de todo corazón. Si no estamos en paz y en armonía unos con otros, no podemos estar en paz y en armonía con Jesucristo y el Padre. Y ese es otro tema que pensaba desarrollar, pero ténganlo en cuenta. El llamamiento supremo que nosotros tenemos del Padre, que envió a su Hijo a redimirnos, al verdadero Jesús que nosotros conocemos, es llegar a ser uno con Jesucristo y uno con el Padre, por la eternidad, una familia perfectamente unida, como Él lo pidió en su última plegaria con sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Ese es el Jesús que nos guía hacia la eternidad si seguimos sus pasos. Y que Dios nos ayude a tener discernimiento para no dejarnos engañar por el mundo de las tinieblas que el mundo ahora celebra.